Bien, Germán, habiendo escuchado este resumen que hiciste y de estos hechos históricos sobre las megas devaluaciones en nuestro país, nos queda por mencionar una séptima, vendría a ser mini mega devaluación o mega devaluación, como lo queramos llamar, del gobierno saliente, ¿sí? Sí, o sea, de la época de los Kirchner. En la época de los Kirchner, donde igualmente se dijo de que en la época del anterior gobierno era donde más había devaluado en la historia, ¿sí? Eso pregonaba el actual gobierno. ¿Te acordás allá en el momento que fue el balotaje, las elecciones, y bueno, después también cuando se implementaron las medidas, fue también uno de los caballitos de batalla decir que el anterior gobierno había sido el que más había devaluado. Entonces, que no vengan con que ahora si vamos a una devaluación es tan grave y ustedes fueron los que más devaluaron. Era un poco la justificación de realizar esta mega devaluación. Bien, Ariel, desarrollemos un poco ese tema que es muy importante para que la gente lo tenga presente. Vamos con el dato troncal, general. La devaluación del peso desde marzo del 2002 a diciembre del 2015, el periodo kirchnerista, llamémosle, fue de un 228%, en un periodo de casi 14 años. ¿Sí? Valía el tipo de cambio allá en el 2003, 3 pesos, antes de que, ni bien, ahora que hablamos de la devaluación del 2001, final del 2002, que obviamente fue el fin de la convertibilidad, que valía un peso, $1, saltó a 3. Bueno, desde ese inicio, cuando valía 3, hasta ahora, finales del 2015, que asumió el nuevo gobierno, el tipo de cambio era 9,80. De 3 a 9,80 hubo una devaluación de un 228%. Si dividimos ese 228, redondeemos 230%, dividido casi 14 años, te da que hubo un promedio anual de devaluación de un 19%. O sea, no llegás al 20% de devaluación anual. ¿Sí? Si lo comparás con la inflación que hubo en esos periodos, hasta se dice que la devaluación en el periodo de kirchnerista, llamémosle, fue menor que lo que hubo de inflación. ¿Sí? Por eso decía que el tipo de cambio estaba retrasado, porque el tipo de cambio ni siquiera cubrió la inflación. Entonces se perjudicaba al exportador, porque el exportador ni siquiera cubría, por diferencia de tipo de cambio, la inflación interna que había en el país. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí. Bien. Continuemos. En el periodo kirchnerista sí hubo una pequeña mega devaluación o una mega devaluación. No fue muy abrupta, no fue en un corto plazo. Ya en el periodo del cepo cambiario. En fines del 2013. Claro, entre fines del 2013. Se habla que en noviembre del 2013 hubo un salto abrupto del tipo de cambio de casi un 35%. ¿Sí? Nosotros estamos considerando mega devaluaciones cuando el tipo de cambio superó el 60% en los informes anteriores cuando analizamos la historia de las mega devaluaciones. Bueno, pero si ampliamos un poquito el plazo, Ariel, si consideramos noviembre del 2013 a marzo del 2014, hubo una devaluación de casi el 60% del tipo de cambio. ¿Sí? O sea, en un periodo de 4 meses, el tipo de cambio se devaluó en casi un 60%. Y sí tuvo sus implicancias en la economía, como cualquier mega devaluación que hemos analizado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia que puede llegar a haber con respecto a las anteriores? Es que en la devaluación del 2014 hubo, si bien caída del salario real, no fue tanto porque el anterior gobierno dejó abiertas las paritarias, se siguieron negociando paritarias, aumentó las jubilaciones, implementó el plan Procrear, implementó el plan Precios Cuidados, todo con el objetivo de minimizar el impacto de esa mega devaluación. Lo logró y hasta cierto punto. En el año 2014 hubo una pequeña caída del poder adquisitivo de todos nosotros. En base a este concepto te sigo ampliando. Se dice, el gobierno kirchnerista fue el que más devaluó en la historia. Y como te digo, si comparas tipos de cambio oficiales, fue una devaluación en 14 años del 230%. Ahora, lo importante es tener en cuenta de que estas devaluaciones eran progresivas, eran programadas, si querés ponerle algún término, no eran bruscas, no eran golpes, shock inflacionarios, golpes fuertes como, por ejemplo, cuando analicemos ahora la que se realizó con este actual gobierno en finales del 2015. Eran todas pequeñas devaluaciones progresivas, programadas, que en el lapso de 14 años se terminó devaluando el tipo de cambio, como les decía, en un 230%. Hubo un solo momento en el periodo kirchnerista, llamémosle, donde sí hubo un shock grande, que es esta que le acabamos de comentar, de finales del 2013 a marzo del 2014, que en 4 meses el tipo de cambio sí tuvo un golpe brusco, se devaluó un 60%. ¿Sí? Las implicancias, como todas las devaluaciones.
fueron disminuidas, fueron compensadas con muchas políticas que implementó el gobierno para que no tenga un efecto tan fuerte. Algo parecido hizo en la historia, cuando vos comentaste en la parte anterior, la devaluación de Guido, de José María Guido, ¿te acuerdas que estaba Pinedo? También ocurrió lo mismo, bueno, pero en ese momento en el gobierno, ¿qué hizo? Dio un aumento de sueldo muy fuerte, tratando de compensar la caída del salario real. No perdió mucho poder adquisitivo. No perdió mucho poder adquisitivo. En el 2014, si bien se perdió poder adquisitivo, mucho menos de lo que se podría haber perdido, si queremos poner algún término. Mirá, conclusión, Ariel, en los 14, 13 años del gobierno kirchnerista, hay 2 años nada más donde la gente perdió poder adquisitivo. ¿Sí? Y mínimo. Y muy poco. Se habla del 2, el 3% de pérdida de poder adquisitivo. Fue el 2014, y no me acuerdo si el 2002, el 2010, no me acuerdo. ¿Sí? O sea, en los 10 años restantes, la gente logró ganar poder adquisitivo. Eso como conclusión, para rematar y para centrar un poco para que se entienda. ¿Sí? Después, cuando se decía que el gobierno kirchnerista fue el que más devaluó en la historia, eso surge, y fue caballito de batalla, de un informe del Banco Mundial, ¿sí? Que dijo que en el periodo 2003 a 2015, el periodo kirchnerista, el tipo de cambio se devaluó, como les decía yo, en un 230%. Y que esa devaluación fue la más grande comparado con cualquier país. Con cualquier país del mundo, no sé bien, no me acuerdo cómo es el informe. Eso es lo que tomó el actual gobierno como caballito de batalla. Entonces salían a decir, señores, ¿de qué se quejan? ¿Qué miedo tienen que hagamos ahora una mega devaluación si ya se hizo antes una mega devaluación? Si el gobierno anterior fue el que más devaluó en la historia. Y hoy creo que está en la piel de todos, que es un hecho cierto, cuando la realidad es que fueron devaluaciones, como te dije, programadas, reguladas, salvo la del final del 2013, inicio del 2014, que sí fue un golpe abrupto del tipo de cambio. El resto fueron programadas y fueron más que nada para compensar la inflación que se generaba en el país, ¿sí? Para no hacerle perder poder adquisitivo al exportador, si querés llamarlo de esa manera, para que se entienda. Como pulmones para oxigenar a las exportaciones, ¿sí? Sí. Conclusión, Ariel, lo importante a destacar es que, obviamente, en Argentina hay inflación, obviamente que hay puja distributiva, obviamente que tenemos grandes problemas. Cuando analicemos la inflación, que seguramente ya estamos charlando, que lo vamos a hacer en el próximo episodio, vamos a desarrollar lo que es inflación, ahí vamos a explayarnos un poco más de los orígenes de la inflación. Pero de cajón ya les adelantamos que una de las principales causas de la inflación es justamente las megas devaluaciones. Cuando hay saltos bruscos en el tipo de cambio, eso genera un shock inflacionario muy fuerte. Y cuando avancemos ahora más en todo lo que vamos desarrollando y lleguemos al final a las conclusiones, nos van a entender perfectamente de por qué una mega devaluación tiene un alto shock inflacionario. Si es que ya aún no se dan cuenta de las causas, con todo lo que ya le hemos comentado y le hemos expresado. ¿Está claro, Ariel? Bien, Germán. Te estoy escuchando, te he prestado mucha atención y seguramente la gente va a tener las mismas dudas que tengo yo. Me está diciendo que, por lo que escuché, Prat-Gay dijo, cuando anunció el levantamiento del cepo. Noviembre del 2011, sí. Que en 4 años se había devaluado un 232%. Sí, algo así, exactamente, un 226, un 37%. Pero a mí los números no me cierran porque vos me estás diciendo que en 14 años la devaluación fue de un 232%. Así, Ariel, déjame que te lo explique. Es así, cuando Prat-Gay anuncia el levantamiento del cepo, él dice que había sido muy malo el cepo cambiario porque, es más, en ese periodo se había devaluado hasta un 237% el tipo de cambio. Y está mal, porque está comparando tipos de cambios diferentes. A ver, te explico. En noviembre del 2011, en inicio del cepo, cuando se implementan las primeras medidas restrictivas para la demanda de dólares, el tipo de cambio era 4,24. A finales del 2015 el tipo de cambio oficial era 9,80. Eso te da un 130% de devaluación en ese periodo de 4 años. Prat-Gay habla que en ese periodo fue del 230 porque compara tipo de cambio oficial al inicio con un tipo de cambio de dólar futuro al final, que era 14,30. Está comparando un tipo de cambio oficial con un tipo de cambio de dólar futuro, ¿me entendés? Sí. Que no es el real. Por eso le da tan alto, por eso él magnifica el importe de la devaluación en ese periodo de el cepo cambiario que ellos llaman. Porque compara peras con bananas.
¿sí? Si comparara como corresponde el tipo de cambio oficial al inicio del cepo con el tipo de cambio oficial a diciembre del 2015, te da que hubo una devaluación de un 130% en esos 4 años. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, sí, entendido. Por eso él pregonó y tiró esa bomba, digamos, y todo el mundo lo levantó. Y todos compramos. Y todos compraron. Obviamente, lo único que se le decía algo fue chequeados.com, que está muy bueno. Ellos sí explicaron esto que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Que comparó Pratgay, que no era comparar los tipos de cambios que él estaba haciendo. Conclusión, Ariel, volvemos a lo mismo. Se devalúa en 14 años un 230%. Un promedio de un 19% anual. Mucho menor que la inflación de ese periodo. ¿Sí? Es más, la causa por la cual el anterior gobierno generalmente devaluaba, iba modificando el tipo de cambio, era generalmente para no hacerle perder poder adquisitivo, si se quiere, a los exportadores. Que medianamente el tipo de cambio cubra la inflación local. Más allá del problema puntual, como siempre decimos, que ocurrió en el 2014, que ahí sí hubo una pequeña mega devaluación. A pesar del cepo, ¿sí? A pesar de que estaba full toda la manera restrictiva, lo mismo sufrimos una mega devaluación, que fue compensada por todas las medidas que yo le comenté y no tuvo un alto impacto en el bolsillo de todos nosotros. Continuemos.